Imagínate vivir sin despertador, sin alarmas, sin móviles, sin una hora exacta a la que levantarte cada mañana. Durante miles de años, así fue la vida para la mayoría de las personas. La forma de despertarse dependía del sol, de los sonidos del entorno o, simplemente, del propio cuerpo. Y aunque hoy nos parezca impensable, el despertador es un invento relativamente reciente si lo comparamos con la historia de la humanidad. Desde que el ser humano empezó a organizar su vida en torno al trabajo, la religión y la sociedad, despertarse a una hora concreta se volvió cada vez más importante. En las primeras civilizaciones, como Egipto o Mesopotamia, el día comenzaba con la salida del sol. Los sacerdotes, agricultores y trabajadores se guiaban por la luz natural. Para medir el tiempo utilizaban relojes solares y clepsidras, que eran relojes de agua. Estos dispositivos no despertaban como tal, pero permitían saber cuándo comenzaba un momento concreto del día. Algunos registros antiguos incluso mencionan sistemas rudimentarios en los que se usaban campanas o cuernos para marcar momentos específicos, lo que podría considerarse una especie de alarma colectiva. En la antigua Grecia aparece uno de los primeros intentos reales de despertador. El filósofo Platón, según algunas fuentes históricas, utilizaba una clepsidra modificada que, al llenarse de agua, comprimía aire y hacía sonar un silbido. No era un despertador personal como los actuales, pero sí un sistema diseñado para emitir un sonido a una hora concreta. Esta idea de usar mecanismos para producir un sonido a una hora determinada se volvió un tema fascinante para inventores posteriores. Más tarde, en la antigua Roma, se usaban sistemas similares para marcar cambios de guardia o avisar del inicio de actos públicos. Los romanos, siempre tan organizados, incluso inventaron relojes de sol portátiles y pequeños mecanismos mecánicos que permitían saber la hora y, en algunos casos, hacer sonar una campana pequeña o un gong rudimentario. No es casualidad que la cultura romana fuera tan obsesionada con la puntualidad. Desde los baños públicos hasta los mercados, la hora exacta era importante para la vida diaria. Durante la Edad Media, el control del tiempo pasó principalmente a manos de la Iglesia. Las campanas de las iglesias eran, en cierto modo, los despertadores colectivos de la época. Marcaban las horas de oración, el inicio del trabajo y otros momentos importantes del día. Para la mayoría de la población, despertarse dependía de escuchar esas campanas o del canto del gallo al amanecer. En los monasterios, los monjes incluso tenían horarios extremadamente estrictos para sus actividades, y la puntualidad era vista como una virtud espiritual. Aquí encontramos los primeros pasos de lo que hoy llamamos disciplina horaria. Con la llegada de los primeros relojes mecánicos en Europa, alrededor del siglo XIV, el tiempo empezó a medirse con más precisión. Estos relojes eran grandes, costosos y se instalaban en torres o edificios importantes. No tenían alarmas individuales, pero ayudaron a estructurar la vida diaria de las ciudades. La sociedad medieval empezó a depender más de estos relojes públicos que del sol, y aunque no despertaban a nadie directamente, sí marcaban los ritmos de la ciudad: apertura de mercados, cambios de guardia, toque de sirenas en caso de incendio. No fue hasta el siglo XVIII cuando apareció el primer despertador mecánico reconocido como tal. En 1787, en Estados Unidos, Levi Hutchins creó un reloj capaz de sonar a una hora determinada. El problema era que solo podía sonar a las 4 de la mañana, porque estaba diseñado específicamente para despertarlo a él para ir a trabajar. No se podía ajustar la hora, pero aún así marcó un antes y un después. Este primer despertador personal refleja algo fundamental. La necesidad de controlar el tiempo dejó de ser solo social y se volvió personal. Hutchins no buscaba inventar un objeto para vender, sino resolver un problema diario. Poco a poco, durante el siglo XIX, los despertadores empezaron a fabricarse de manera comercial. La revolución industrial tuvo mucho que ver con esto.
Las fábricas necesitaban trabajadores puntuales y el tiempo se volvió un recurso extremadamente valioso. Los despertadores mecánicos se hicieron más pequeños, más baratos y más comunes en los hogares. El sonido era fuerte, metálico y, muchas veces, bastante desagradable, pero cumplía su función. Esta transición marca el inicio de una sociedad moderna donde la puntualidad se convierte en sinónimo de productividad y responsabilidad. En esa misma época surgió una profesión curiosa, los knocker-ups. Eran personas contratadas para despertar a los trabajadores golpeando las ventanas con palos largos o lanzando pequeñas piedras. Este método era especialmente común en Inglaterra e Irlanda antes de que los despertadores fueran accesibles para todos. Imagínate, cada mañana, alguien tocando tu ventana con un palo hasta que abres los ojos. Para muchos era una rutina indispensable, y para otros, un verdadero tormento. A principios del siglo XX, los despertadores ya eran un objeto cotidiano. Funcionaban con mecanismos de cuerda y campanas internas que producían ese sonido tan característico que muchos todavía recuerdan. Más adelante llegaron los despertadores eléctricos, que eliminaban la necesidad de darles cuerda cada día y ofrecían mayor precisión. Esto supuso un cambio radical, ya no había que depender de la fuerza manual, y los relojes podían funcionar de manera constante y confiable. Con el avance de la tecnología, los despertadores comenzaron a incorporar radios. Despertarse con música o con las noticias fue toda una revolución. Ya no era solo un ruido molesto, sino algo más agradable, o al menos diferente. La experiencia de despertarse empezó a cambiar. Algunas personas preferían escuchar su canción favorita, otras las noticias para empezar el día informadas, y muchos descubrían que la alarma podía ser algo que motivara, no solo molestara. Después llegaron los despertadores digitales, con pantallas LED o LCD, números brillantes y la posibilidad de programar varias alarmas. También aparecieron los famosos botones de snooze, que permitían posponer la alarma unos minutos más. Para muchos, ese botón se convirtió en una bendición y en una maldición. Quien no ha caído en el ciclo de presionar snooze varias veces sabe exactamente de lo que hablo. El gran cambio llegó con los teléfonos móviles. Al principio, las alarmas eran una función secundaria, pero con el tiempo sustituyeron casi por completo a los despertadores tradicionales. Los smartphones permitieron elegir sonidos personalizados, canciones, vibraciones y alarmas inteligentes que se adaptan a los ciclos del sueño. Además, el móvil se convirtió en algo que casi todos llevamos a la cama, integrando despertador, calendario, recordatorios y redes sociales en un solo dispositivo. Hoy en día, los despertadores han evolucionado hacia dispositivos cada vez más sofisticados. Existen alarmas que simulan el amanecer con luz gradual, relojes que analizan tu sueño, pulseras y relojes inteligentes que vibran suavemente cuando detectan el momento óptimo para despertarte. Incluso hay despertadores que te obligan a levantarte y resolver acertijos o escanear códigos para apagarlos. La tecnología busca ahora que despertar sea menos traumático, más natural y eficiente, adaptándose a nuestros ritmos biológicos. Pero más allá de la tecnología, el despertador refleja algo mucho más profundo, nuestra relación con el tiempo. Durante siglos, depender del sol, de los gallos o de las campanas significaba que vivíamos en sincronía con la naturaleza. Hoy vivimos en sincronía con máquinas, algoritmos y notificaciones. Hemos ganado precisión, comodidad y personalización, pero también hemos creado una presión constante. El tiempo nunca se detiene, y siempre hay algo que hacer. Es curioso pensar que, aunque el objetivo del despertador ha permanecido igual desde los primeros mecanismos griegos hasta los teléfonos inteligentes de hoy, nuestra forma de interactuar con él ha cambiado radicalmente. Antes despertarse era un acto natural, ligado al día y a la noche. Ahora, cada alarma puede ser personalizada, programada y optimizada, pero a cambio hemos perdido cierta espontaneidad y libertad de nuestros propios ritmos internos. El futuro promete aún más innovación.
Hay investigaciones sobre alarmas que se adaptan a tu ritmo circadiano, dispositivos que detectan tu nivel de estrés y sueño profundo, y hasta despertadores que podrían comunicarse directamente con tu hogar inteligente para preparar café, abrir cortinas o encender música automáticamente. Tal vez, dentro de algunos años, levantarse de la cama sea un proceso totalmente automatizado, casi sin esfuerzo, pero siempre controlado por tecnología. Sin embargo, incluso con toda esta tecnología, el despertador sigue siendo un recordatorio de algo fundamental: el tiempo es limitado y cada día comienza de la misma manera. Desde los rudos sistemas de agua de Platón hasta los sofisticados dispositivos de hoy, el despertador nos enseña que el tiempo no espera a nadie, y que nuestra relación con él ha sido una constante búsqueda de control y eficiencia. Así que la próxima vez que suene tu alarma, piensa en todo el camino que ha recorrido la humanidad para poder escucharlo. Desde el canto del gallo hasta los algoritmos inteligentes, el despertador es mucho más que un simple ruido, es un reflejo de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra obsesión por medir, controlar y aprovechar cada momento de la vida.